viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: Tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día, diciendo: No tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Juicio contra las hijas de Sión. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, y los joyeles de las narices, 22 las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Saludos a todos, bienvenidos a otro capítulo del devocional Raíces, un devocional de la Iglesia Bautista Peniel. Hoy continuamos con el estudio del libro de Isaías, y hoy nos corresponde el capítulo 3. Bienvenidos. Estuvimos un tiempo en los libros poéticos, tales como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ahora ya entramos en la sección de los profetas, empezando con Isaías. Y como vimos en capítulos anteriores, Isaías tiene la particularidad de presentar al Mesías de la forma más clara posible. Y también presenta el Evangelio de una forma clara y directa. Retomando lo que ya se ha comentado acerca del libro de Isaías, el libro empieza en sus primeros capítulos hablando del juicio venidero a causa del pecado. Eso lo vimos en los capítulos 1, 2 y lo vamos a ver hoy en el capítulo 3 también. ¿Cuáles son los reclamos que hace el Señor a su pueblo a través del profeta Isaías? Esto es muy interesante verlo, porque serían los mismos reclamos que nos puede estar haciendo a nosotros hoy en día. Por eso lo importante de leer la Biblia y lo importante de meditarla, porque leyendo aprendemos a conocer más a nuestro Dios. Así que veamos qué cosas habla Dios en este capítulo, de las cuales nosotros podemos también aprender. En el verso 8 dice:
La lengua de ellos y sus obras han sido contra mí. Así que no solamente sus palabras eran pecaminosas, sino que sus obras, sus acciones, su manera de vivir completa estaba en oposición a Dios. En el verso 9 dice, como Sodoma, publican su pecado y no lo disimulan. Pudiéramos pensar que esta generación de alguna manera normalizó el pecado al punto de que ya no se avergonzaba. Fueron tal vez poco a poco bajando los niveles de santidad y entrega a Dios al punto que ya el pecado ni incomodaba ni avergonzaba en medio de ellos. Esto definitivamente también es para nosotros hoy en día. No podemos darnos el lujo de conformarnos, ya sea a nuestro pecado o a las modas de este mundo. El creyente, el discípulo de Cristo, está llamado a renovar su mente, no conformándose a este mundo, como dice Romanos 12:2. Por eso lo importante de permanecer en la palabra de Dios, para que ella nos confronte, nos guíe y nos muestre el camino por donde andar. Que Dios nos ayude a seguir avanzando en pureza, en santidad delante de Él, apartándonos de lo que no le agrada a Dios. Otra queja grande que tiene el Señor en esta sección es el abuso y la opresión en contra de los más necesitados. En el verso 14 y 15 dice, el despojo del pobre está en vuestras casas, como diciendo, ustedes le han quitado a los pobres sus pertenencias. También dice, ¿cómo se atreven a aplastar a mi pueblo al restregar la cara de los pobres contra el polvo? Y esta parte está bien interesante porque leyendo el verso 14 dice, el Señor vendrá a juicio contra los ancianos y los príncipes, por las razones ya mencionadas. Es decir, que Dios está viendo cada vez que una persona en autoridad, como un anciano o un príncipe, que en el contexto hebreo eran personas de influencia y autoridad. Es decir, que cada vez que una de estas personas abusa de su autoridad para sacar un provecho personal, está acumulando ira y juicio para sí mismo, pues está usando de manera incorrecta la autoridad que le ha sido dada. Otras versiones, en vez de decir príncipes, dicen gobernantes. Así que cada vez que un gobernante, del país que sea o de donde sea, abusa de esa autoridad para sacar un provecho personal, se está metiendo en problemas con Dios directamente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque acá en Isaías capítulo 3, versículos 14 y 15, Dios lo está reclamando con palabras fuertes. Y por causa de este pecado, el verso 8 dice, Jerusalén y Judá serán arruinadas si no se arrepienten de sus pecados. De la misma manera, tú y yo, cuidemos de nunca abusar de la autoridad que se nos ha sido dada. Esa autoridad es para servir y para el bienestar de la comunidad, mas no para enriquecimiento personal. Y el último reclamo que yo quiero mencionar hoy lo encontramos en los versos del 18 al 23, donde el Señor habla de las apariencias externas. En estos versículos, el Señor habla de adornos, diademas, collares, aretes, pulseras, velos y otras cosas más. Pero ¿sería correcto decir que al Señor no le gustan estas cosas? Lo incorrecto no es vestir estos adornos. Lo incorrecto es la postura de su corazón, que han encontrado en estos adornos algo en que apoyarse como casi un ídolo. Es obvio que uno se viste y se arregla apropiadamente para salir a la calle o para eventos sociales y demás. Pero podemos leer en el capítulo 3 que ya el pueblo se había apartado de Dios. Es más, esto viene desde el capítulo 1, donde el Señor dice, crié hijos y se rebelaron en contra de mí. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Estamos hablando de personas que hicieron de su apariencia y de sus adornos lo que les daba estatus y valor como personas. Por eso es que el apóstol Pedro también instruye a la iglesia a lo mismo, a cuidarnos de peinados ostentosos o cosas superficiales o de ropa lujosa, sino que más bien la belleza verdadera es tener un espíritu tranquilo, humilde, tal como lo es nuestro Señor Jesucristo. Por esto digo que Dios nos ayude a seguir creciendo en Él, para ser cada día más
como nuestro Señor Jesús. Así que resumiendo, ¿qué reclamos hay en este capítulo que Dios hace al pueblo? Número 1, no normalicemos el pecado. Arrepintámonos y cambiemos. Número 2, el uso correcto de la autoridad dada por Dios. Y número 3, los adornos, que sean los adornos del corazón, la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, con esto terminamos por hoy. Medita en estas cosas para que Dios nos santifique y transforme de acuerdo a su perfecta voluntad. Bendiciones para todos. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces,